Son las 2:36 de la tarde. Alonso Segura, exministro de Economía, con nosotros para analizar un poco la realidad económica de nuestro país. En este momento se debate la censura de la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Claramente todavía no se vislumbra la posibilidad de una censura porque no se tienen los votos. Sin embargo, la posición de las bancadas en general ha sido bastante crítica con respecto a la política económica. Alonso, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Gracias por la llamada. No, claramente no es el mejor momento para censurar a la ministra de Economía, pero sería interesante que se tome este debate en el Congreso no como una carta blanca, si es que efectivamente no se le censura, sino como un llamado de atención. Y si bien las preguntas se criticó mucho el pliego de preguntas de los congresistas, en muchas de ellas mal escritas o mal redactadas o mal elaboradas, sí había preocupaciones válidas, ¿no es cierto? Que de pronto el gobierno no está satisfaciendo con propiedad. Sí, Patricia, coincido. Yo creo que no es el momento de una censura. Y es evidente que no va a haber censura, lo cual es bueno para la estabilidad económica del país. Pero también es importante que el Ejecutivo se dé cuenta de que han cometido errores importantes y que la situación económica evidentemente es grave, ¿no? Hablaste de las preguntas, yo hablaría más bien de las respuestas. Varias de las respuestas notaban pues un optimismo y una desconexión con la realidad, como ha sido a lo largo de toda la pandemia, y eso sí preocupa. Entonces yo creo que una vez que pase la ministra de Economía este intento de censura, creo que haría bien los funcionarios del Ministerio de la autocrítica y hacer corrección de errores, ¿no? Para empezar, por ejemplo, el marco macroeconómico que sacaron después de un año, recién a fines del mes pasado, y está desconectado de la realidad, ¿no? Y es peligroso en términos de nuestra estabilidad fiscal, para empezar, de las finanzas públicas, digamos, para que no se confunda con otra sección de fiscal, ¿no? Entonces, me parece que ahora que pase esto, que supongo evidentemente tampoco va a sacar al presidente, no lo tomen pues como un voto de confianza, sino más bien que hay señales de que hay muchos problemas, ¿no? Como una llamada de atención, efectivamente. Es interesante esta crítica que haces, Alonso, como al exceso de optimismo de la ministra de Economía, que incluso ha planteado números muy criticados, como una proyección de recuperación del 10%. El problema es, la economía necesita, digamos, optimismo, pero cuando ese optimismo choca con la realidad de los ciudadanos, nadie entiende qué es lo que está pasando, como pasó al inicio de la pandemia, que se nos dijo que estábamos preparadísimos para enfrentarla, y hoy tenemos uno de los resultados más dramáticos del mundo. Sí, mira, al final el 10% que pronostican de crecimiento para el próximo año, en cierta manera es lo que menos me preocupa. Ojalá se dé. Creo que es difícil, pero no imposible, dar la magnitud de la caída este año. Es tan severa la caída. 12 ojalá también se dé, porque puede ser más grave. Aún la data que ha salido desde julio, seguimos cayendo doble dígito, cada vez menos, pero igual la economía cayó más de 11%. El primer mes de crecimiento positivo realmente año a año lo vamos a ver en marzo del próximo año. Entonces tenemos que hacer un hueco muy profundo, un pozo muy profundo. El problema es, por ejemplo, cuando no toman las medidas ahora para poder reactivar el mercado laboral y que no se te precarice el empleo con carácter más estructural. Ya sobre un punto de partida pre-COVID que era lejos de ser deseable, ¿no? Y el lado fiscal, como te decía, de las finanzas públicas me preocupa mucho, porque no es solo el 10, es que en los siguientes años proyectan una tasa de crecimiento que no vemos hace muchísimos años, y sobre esa base generan pues una proyección de ingresos públicos que van a terminar 1,5 puntos por encima del PBI, por encima del nivel pre-COVID, y encima identifican que tienen un mejorado de ingresos. Entonces, y sobre esa línea tiran una trayectoria de gastos también alta para nuestra realidad. El problema que tenemos es cómo financiamos eso, ¿no? Vamos, Alonso, a entender eso. Se está proyectando que se va a recaudar más dinero del que se recaudaba antes del COVID, y a la vez estamos reconociendo que tenemos más deudas que nunca. Entonces, ¿se están planeando gastos sobre una plata que probablemente no tengamos?
Si te entendí bien. En el escenario de mediano plazo, ¿no? Empezando por la recuperación del próximo año y yendo al escenario 2024. Entonces, el problema es que el siguiente gobierno va a llegar pues una situación en que las televisiones dicen una cosa, pero la realidad dice otra. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, desde los años 80 no tenemos una necesidad de financiamiento, digamos, endeudamiento tan grande como lo que vamos a tener entre este año y el próximo, los siguientes 3 años, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que están desconectados, dicen que la economía se está recuperando, que todo se va a normalizar. Los ahorros públicos se los están consumiendo a paso muy acelerado. Muy acelerado. Esa cuenta del Fondo de Estabilización Fiscal, ese fondo que ciertamente es pequeño comparado con otras necesidades, pero era importante que lo graduaran su uso en el tiempo y buscaran otra fuente de financiamiento. ¿Cuánto eran? ¿8.000 millones? A inicios de año ya eran 5.500 millones de dólares. 5.500 millones. Y ya no queda nada. Han dicho no tenemos en cuentas del Tesoro. Eso es como decir, tengo mi AFP, la retiré toda, y digo, ya no tengo derecho a pensión, no tengo CD privado, pero tengo mi cuenta de ahorros. Ya no existe esa cuenta, ¿no? Entonces, entonces hay que ser más cuidadosos, creo, y no me queda en absoluto claro cómo van a hacer, cuál es la estrategia de financiamiento y todo esto, ¿no? Si tuviéramos que trasladar esto a una metáfora de economía familiar, para que las personas que no están tan familiarizadas con los términos económicos lo entiendan, es como que una familia estuviera planeando gastar sobre la base de un dinero que no tiene, que no va a tener, porque no va a tener ingresos, y que además sobre unos ahorros que ya se gastó. Exacto. Estás planeando ingresos muy altos que no tenías ni antes de la pandemia, y sobre esa base tiras una trayectoria de gastos por encima de los de la pandemia, y te financias en toda esta trayectoria tomando deuda por donde puedas, ¿no? Y si y consumiéndote los pocos ahorros que tienen. Pocos peruanos tienen ahorros, pero digamos también consumiéndote aceleradamente ahorita todo lo que tienes. Claro. Está bien consumir ahorros, pero no a esa velocidad y sin una estrategia clara. Entonces, sí me preocupa la posición en la que pueden tener las finanzas públicas. Nadie está diciendo que ajusten, digamos, el gasto público hacia abajo, que recesen más la economía en este momento, pero ciertamente, como dije, las cifras no corresponden con lo que se está viviendo. ¿Cuál tendría que ser? ¿Cuál tendría que ser una solución? Porque ese es el análisis que hacemos. Por ejemplo, se reconoce que se está gastando demasiado rápido los ahorros y que luego no vamos a tener de dónde sacar plata porque la recaudación claramente se va a caer. ¿Qué tendría que hacer el gobierno hoy que necesita dinero, necesita liquidez para bonos, para el gasto médico, para todas estas cosas que le han salido que antes obviamente no estaban dentro del presupuesto? Primero para empezar sincerar su trayectoria de gasto, que es la otra parte que no he mencionado en el corto plazo. Te digo, por ejemplo, al cierre del mes de agosto, el año pasado, todos los niveles de gobierno, pero los topes eran 98.000 y pico millones de soles. Este año son 99.000, igualito, ¿ok? Sin embargo, en los últimos 4 meses del año planean gastar 27.000 millones más que el año pasado, algo que no se va a dar, algo que no es posible gastar. Pero ponen ese número simplemente para dar holgura, para tener un presupuesto súper expansivo el próximo año. Y de nuevo, no estoy diciendo que sean, digamos, que dejen a la economía en el fondo de un pozo, pero ni siquiera la predicción de gasto de este año es realista, ¿de acuerdo? ¿Es excesiva? ¿Están planteando que van a gastar más? No es posible que gasten tanto este año. Lo que están haciendo es dejando un techo nominal de gasto alto para que el presupuesto del próximo año sea bastante holgado, ¿no? Pero a niveles en que hay que ser cuidadoso en la medida que tienes pues una caída de recaudación y tienes una economía que viene saliendo de pozo muy profundo, ¿no? Lo otro es la estrategia de financiamiento, como dije. Está bien consumir los activos gradualmente, pero aprovecha, por ejemplo, que las tasas de interés para el gobierno peruano para endeudarse están en mínimos históricos. Salieron con una emisión pequeña para el tamaño de la necesidad de financiamiento, recién en abril, comparado con otros países de la región que son comisiones mucho más grandes, y no volvieron a salir. Y eso es lo que sinceramente no lo entiendo, ¿no? Porque tú no sabes si más adelante este año, el próximo año, el subsiguiente, que vas a tener necesidades enormes de financiamiento, vas a poder tener esas condiciones. ¿Se puede pedir prestado por si acaso? Por ejemplo, podrían tomar deuda ahora
y no consumirse todo el fondo. Los ahorros, de acuerdo. Ejemplo, ¿no? De acuerdo, sobre todo cuando tienes un interés tan beneficioso, ¿no es cierto? Sí, porque este no es un manejo usual de decir rentabilizo mis activos porque tengo una necesidad de financiamiento bajo. Tienes un financiamiento enorme. Entre este y el próximo año tienen que cubrir casi 18 puntos del PBI. Y eso es más de 36 mil millones de dólares. Saca tu cuenta de cuánto es que 120 mil más 120 millones de soles en 3 años y el próximo de financiamiento que tiene que cubrir los gastos por encima de los ingresos. Creo que no se va a materializar una necesidad tan grande, porque creo que no van a poder gastar tan rápido. Pero eso es lo que han puesto en blanco y negro. De acuerdo. Entonces, en esas circunstancias, si yo veo que tengo necesidades enormes en los siguientes años, no me consumo todos mis ahorros en el primero, ¿no? Si tengo acceso a financiamiento razonable, lo voy tomando. Entonces, sobre todo porque no sabes si ese... sobre todo porque si no sabes si ese financiamiento beneficioso lo vas a tener a futuro, ¿no? En esas condiciones, si quieres tener un acceso en las magnitudes que necesites, ¿no? De acuerdo. Entonces, en medida que estás liquidando todos tus activos, y esta es una carrera, digamos, que es más una maratón que 100 metros planos, y pareciera que creen que 100 metros planos, ¿no? Ciertamente será 100 metros planos para el gobierno que se va a entre menos de un año. Claro. Pero el problema para el país continúa, ¿no? Así es. Ese es un poquito el tema, ¿no? Y bueno, tienen que ver por el lado de ingresos, qué medidas tributarias se pueden adoptar, etcétera, pero digamos, las necesidades son tan grandes, la brecha es tan grande, que no lo puede hacer por ese lado solamente. Entonces, se necesita cautela, digamos, ¿no? Finalmente, y luego diría realismo. No es realista lo que están planteando. Blanco y negro, ¿no? Claro. Ahora, no lo he dicho solo yo, lo ha dicho el Consejo Fiscal también, ¿no? Claro, ese era el punto. Les dio mucho margen de que suspenda reglas fiscales, no publica un marco macroeconómico antes. El marco macroeconómico es la política económica del gobierno, el documento que plasma la política económica. Nos hemos pasado 5 meses de pandemia y 1 año sin tener un documento de política económica del gobierno. Algo que es realmente inédito, ¿no? De acuerdo. Pregunta final. ¿Ves alguna voluntad de parte del gobierno de dar una vuelta de timón, digamos, de mejorar aquello que incluso el Consejo Fiscal está sugiriendo? Ojalá que sí, ¿no? Ciertamente no ha ocurrido, pero ojalá cambie, ¿no? Ojalá cambien de política, pero también en términos de cuáles son los escenarios, ¿no? Porque nada nos sirve tener escenarios que no se ajustan a la realidad, ¿no? De acuerdo. Vas a ver indicadores ahora que se van realizando, aumento de pobreza muy fuerte, la recuperación de empleo va a ser un poquito rápida al comienzo, pero bastante lenta, etcétera, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí es importante que reconozcan errores y que ajusten, ¿no? Al final, digamos, los que sufren son los peruanos, ¿no? No es una carrera frente a 8 de julio, es el país queda, no decidirán, pero el país tiene que tratar su necesidad. Muy bien, Alonso. Vamos a ver que la ministra tome esto, ¿no es cierto? Como no un llamado de atención, sí, un llamado de atención, ¿no? Las cosas no están bien para todos los peruanos, no van a estar nunca bien para todos los peruanos, pero sí debería tratarse de que estén mejor para la mayoría. Muchísimas gracias, Alonso Segura, por haber estado con nosotros. Gracias, Patricia. Exministro de Economía, Alonso Segura, analizando la coyuntura económica. 2:50 de la tarde.